De lo expuesto anteriormente se deriva la cuarta pregunta que planteamos: ¿qué aspectos son necesarios reformar en el Código Civil peruano? Una respuesta completa a esta pregunta seguramente generaría muchas ponencias y muchos eventos académicos, pues la importancia y trascendencia de esta pregunta resulta manifiesta. Por consiguiente, en la presente exposición, solo damos unas pinceladas, proporcionando brevemente una síntesis de las reformas que consideramos más necesarias en el contexto contemporáneo. Así se presentan 9 propuestas. 1. Es necesario que el Código distinga y regule con mayor claridad las figuras de los apoyos y las clásicas instituciones de la tutela y curatela, pues éstas resultan contrarias entre sí y resulta difícil comprender su coexistencia en un mismo código. 2. Por otra parte, se debe de una vez por todas tomar posición adoptando la distinción entre el negocio jurídico y el acto jurídico, para comprender con coherencia el Código Civil. 3. Ante la fuerza y valor probatorio de la prueba del ADN para la determinación de la paternidad, es necesaria una reforma integral del libro sobre derecho de familia. 3. Asimismo, frente a las actuales técnicas de reproducción humana asistida, se deben considerar las modernas teorías en cuanto a la filiación, como es la teoría de la identidad dinámica. 4. Es recurrente la doctrina en señalar que el derecho de obligaciones viene entrando en desuso. Consecuentemente se debe enfocar esfuerzos en actualizar dicha materia a las prácticas actuales como el comercio electrónico, las nuevas tecnologías y el comercio internacional, entre otros. 5. En los últimos años, el mal uso de los principios de oponibilidad y buena fe registral ha expuesto las debilidades del sistema registral al no contar con un catastro unificado que presente el estado real de los predios o un sistema que prevenga la falsificación documental. Consecuentemente, una reforma a fin de reforzar estas debilidades es urgente. 6. En materia de contratos resulta necesario poner en sintonía el tráfico patrimonial con las prácticas comerciales actuales. En consecuencia, se necesita una reforma que abarque con mayor exhaustividad la manifestación de voluntad por medios electrónicos, la conclusión de los contratos por medios electrónicos, los contratos electrónicos en masa y el comercio internacional de bienes y servicios. 6. Debe tomarse en cuenta que el Código Civil de 1984 derogó muchos contratos comerciales antaño regulados en el Código de Comercio de 1902, 1, por lo que la regulación de muchos contratos comerciales se ha consolidado en el Código Civil, conforme se advierte del artículo 2112. 6. Consecuentemente, esta reforma no solo concierne al derecho civil. 7. En materia de responsabilidad civil, la reforma debe tener como objetivo cambiar el modo de pensar de nuestros jueces en cuanto al tema, casi siempre reticentes para otorgar indemnizaciones y aún más para establecer los montos indemnizatorios. 7. Como explica Luis Díez Picazo, en una cultura que deriva de una larga y perdurable tradición de resignación, el daño se entenderá como producto de la voluntad divina y como tal solo se suscitarán pretensiones de resarcimiento cuando la autoría y el reproche sean claros. Díez Picazo, 1999, pág. 85. 7. Cuestión que debe replantearse por las exigencias del mundo actual, a modo que se otorguen indemnizaciones de modo integral y que efectivamente cumplan una función disuasiva y desincentivadora de conductas dañosas, pues este es el legítimo objetivo de un sistema de responsabilidad civil. 8. Asimismo, la codificación civil debería contemplar el derecho al territorio, denominado también derecho a la posesión de tierras ancestrales, como una forma de propiedad que corresponde a los pueblos originarios de América, tal como lo ha indicado y desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia. 8. Resulta sumamente interesante tomar en cuenta las tendencias que consideran a estos pueblos originarios como los verdaderos guardianes del medio ambiente. Estas son algunas de las reformas que considero deben hacerse en el menor tiempo posible. La respuesta anterior, como consecuencia inmediata, deriva en la quinta pregunta, que ¿es necesario un nuevo Código Civil? La respuesta a esta pregunta resulta aún más compleja y propicia intenso debate que, en muchos casos, concluye en una leve inclinación por un cambio total. Posición que observamos con mucha reserva, pues si consideramos el sentido gramatical de los términos, debe entenderse que una reforma se da cuando el código necesita una actualización a las realidades y tendencias sociales actuales. En cambio,
Un nuevo código se da cuando las reglas de este se han quedado desfasadas por cuanto ya no reflejan los valores, las costumbres y las necesidades actuales de la sociedad porque se han dado cambios estructurales en los valores colectivos o existe la necesidad de adaptarse a nuevas realidades jurídicas, económicas y tecnológicas. Para reformar el Código Civil de 1984 se formó una denominada Comisión Reformadora del Código Civil de 1984, creada poco después de su entrada en vigor. Luego se creó una comisión reformadora en 1996. La denominada Comisión Muñiz, después se recompuso la comisión en el año 2002, creándose la denominada Comisión Avendaño. Últimamente, por resolución ministerial N 03002016 JUS, se creó el Grupo de Trabajo de Revisión y Mejora del Código, que en 2019 publicó un anteproyecto de reforma del Código Civil peruano, que fue ampliamente difundido. Si apreciamos este aspecto en términos estrictamente realistas, en un contexto como el que se vive actualmente, para que se dé un nuevo Código Civil, además de la necesidad que puede ser expuesta y sustentada por los estudiosos del derecho, lo importante y crucial es la voluntad política. Consecuentemente, es inevitable señalar que se vive tiempos de una interminable crisis política y una actividad legislativa poco reflexiva y de clientelismo. Por tanto, a nuestro entender no existen las condiciones idóneas para lograr un nuevo Código Civil que pueda tener el mérito de superar el actual, entonces la reforma por medio de modificaciones al articulado del actual Código Civil, tal vez, por el momento, sea la mejor opción. Ahora, para terminar, la sexta pregunta que planteamos es, ¿qué desafíos tiene el derecho civil en el siglo XXI? En el Perú, el Código Civil es el insumo normativo prioritario para el comercio, la industria y la empresa. Sin aquel, no existiría desarrollo económico en nuestro país que permita a las personas salir de la pobreza y encaminar sus proyectos de vida. Díaz Junta, 2022. En tal sentido, el tiempo actual nos presenta un escenario donde la rapidez y dinámica de las transacciones, la velocidad en que se vive, las nuevas formas de organización social, el impacto de nuevas tecnologías, entre otros, presenta nuevos retos frente a los que el Código Civil debe tener la capacidad de adaptarse y actualizarse a modo que pueda traducir los valores, las costumbres y las necesidades actuales de la sociedad, lo cual exige una reflexión continua para asegurar que el derecho civil siga siendo relevante y efectivo en un mundo en constante cambio. Se ha dicho que la justicia es un valor determinado por la sociedad y nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Si esto es así, en forma resuelta puedo afirmar que el derecho civil a lo largo de la historia ha contribuido mucho a la búsqueda de la justicia en nuestras sociedades. En ese sentido, el principal reto del derecho civil en el siglo XXI es seguir siendo el instrumento del que se ha valido la sociedad civilizada para lograr paz social en justicia. Creo que este es el principal reto del siglo XXI. Finalmente, a modo de colofón, me permito alcanzar también una breve reflexión final acerca de la enseñanza del derecho civil y cómo los profesores debemos enseñar esta rama del derecho. Creo que ello es crucial para la existencia de esta importante rama. En ese sentido, la enseñanza debe ser eficaz y lograr que el estudiante obtenga una comprensión completa de las instituciones del derecho civil. Por ende, la enseñanza, además de centrarse en el abundante bagaje doctrinario y la norma, debe enfocarse en igual proporción en la aplicación práctica y contextualizada de esta disciplina. El estudio de casos, el estudio de jurisprudencia y de líneas jurisprudenciales forma parte de ese derecho que debemos aplicar, lo cual implica también constante actualización. Por su parte, la investigación y el debate académico deben de una vez por todas tomar protagonismo. Debemos tener en cuenta que el conocimiento del derecho nos da poder y, como tal, ese poder debe ser utilizado de forma correcta. En tal sentido, la enseñanza enfocada en la ética es otro punto importante sobre el cual se debe incidir. Estas son las reflexiones que comparto con ustedes, espero no haberlos aburrido. Gracias por su atención. Cusco, diciembre de 2024.